Radio Red de RCN, Red Sonora para la Cultura. La hora de la verdad es cultura. Somos cultura. ¿Qué tal el baño de cultura que nos dio hace unos momentos la profesora de la Universidad Nueva Granada que nos acompañó? La cultura de los países árabes dominados por tantas corrientes, por tantas fuentes de conflicto en el campo político, en el campo social, en el campo económico, en todos los campos hay conflicto entre los países árabes que están muy lejos de conformar un bloque unitario, porque cuando a uno le hablan de los árabes trata de decir o trata de entender que todos son la misma cosa, pues no son la misma cosa, y hay diferencias enormes y hay situaciones delicadísimas como las que nos describió esta profesora, y el problema de los hutíes, que es un problema que no ha sido analizado. Temas, asuntos que debiéramos estar conversando, que debiéramos estar discutiendo, porque de alguna manera afectan la vida de los colombianos. Así es, doctor. Pero es una mezcla además de, bueno, lo de siempre, doctor Fernando, que esa mezcla entre política y religión no va muy bien. Una cosa es que la religión informe la política con una serie de valores, de principios, sin duda, por ejemplo, la tradición judeocristiana, la Biblia principalmente, nuestro libro sagrado como católicos o como cristianos, pues ha informado mucho la política. Digamos que la organización jurídica de Occidente está muy basada, digamos, en esos cánones de comportamiento, pero una cosa es eso, que la religión informe, que la espiritualidad de alguna manera informe la política, y otra cosa es mezclar política y religión, que es muy lo que pasa en estos países árabes, principalmente Irán, que es el que está patrocinando a los hutíes en Yemen, porque ya nos contaba la profesora Mónica Flores que los hutíes son chiitas, y entonces los chiitas están enfrentados a los sunitas, y los sunitas son los que tienen el poder en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, entonces pues ahí se complejiza mucho más el panorama, muy, muy complejo, muy difícil de entender para nosotros como occidentales, que digamos que bueno, sí, hay algunas diferencias entre el protestantismo y entonces el catolicismo y los ortodoxos, pero al final digamos que todos somos cristianos y hay alguna convergencia. En esos países musulmanes sí hay profundas diferencias entre las distintas denominaciones, y pues diferencias tan graves que se terminan en conflictos armados. Los chiitas y los sunitas, que son las dos grandes familias árabes que se disputan la prelación, la primacía, tanto política como militar como religiosa en esos países árabes, ¿no? Así es, sí, señor. Y es que recuerde usted la guerra que hubo entre Irán e Irak, que fue una guerra despiadada y terrible. Sí. Y esa es una guerra entre chiitas y sunitas. Así es, y bueno, y ahora también está el wahabismo, por ejemplo, en Arabia Saudita están los sunitas, pero de otra vertiente, que son los del wahabismo, que son, digamos, muy observantes del Corán, casi que lo asumen y lo toman de manera literal. Por eso en esos países las mujeres no tienen ningún tipo de derechos civiles, no pueden votar, no pueden opinar, no pueden ir a la universidad, en algunos países incluso ni siquiera pueden conducir. Entonces sí, son diferencias muy marcadas entre cada una de las denominaciones, pero lo curioso es que tanto sunitas como chiitas, o suníes y chiíes, como se quiera, tienen vertientes radicales, por ejemplo los grupos Al-Qaeda, ISIS, se me escapa esta que opera en Siria, bueno, que está enfrentada con la yihad islámica. Exacto, esos son los yihadistas, que entonces tratan de imponer la Pax Islámica por medio de la fuerza, ¿no? Porque la Pax Islámica consiste en que todos crean en el profeta Mahoma, en Alá,
Entonces, si la gente no accede a convertirse, digamos, por la fuerza de los argumentos, pues siempre pueden recurrir a la fuerza de las armas, y entonces es cuando surgen todos estos grupos de carácter extremista, tanto chiitas como sunitas, dentro del mismo Islam. La cultura árabe era motivo de nuestra conversación y de nuestra preocupación en la mañana de hoy. La cultura en la hora de la verdad. Y antes de irnos de cultura, usted me permite un espacio pequeñito, 2 minutos le quito, para que hablemos de un evento que marcó la historia de Colombia y que esta semana tuvimos una mala noticia alrededor de esa gran radionovela que todos conocimos que se llamó Calimán. Recordemos cómo la radio presentaba a Calimán en las ondas hercianas del país. Escuchen. Otra superproducción RCN. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es Calimán, el hombre increíble. Pues les traigo este intro de lo que ha sido o lo que fue la presentación de la radionovela Calimán, doctor Fernando. Recuerdo a mis abuelos hablar de la radionovela, inclusive mis papás, que la podían escuchar de cuando en vez, con las dificultades que tenía la radio para llegar a todas partes, pero a través de la onda corta se podía sintonizar emisoras en el centro del país que permitían escuchar cosas tan espectaculares como Calimán. Y es que comento el tema de Calimán porque falleció el actor Mario García, la gran carcajada de Calimán. El actor Mario García falleció el 16 de enero, según se informó, y pues dejó en la historia haber hecho parte del elenco que interpretaba la radionovela Calimán. García, que había nacido en Manizales, se inició como cantante de tangos en Bogotá, donde estuvo desde muy joven, y era pues seguidor y le encantaba la música de Mario Lanza, de Enrico Caruso, bueno, y era parte pues de esta gran radionovela que acompañó tantas generaciones de doctor Fernando en nuestro país.